Tenemos noticias importantes para Call of Duty Mobile. Podría llegar un evento en el cual se puede conseguir más contenedores ocultos y fragmentos míticos. Así es, amigos, el AK-117 está más cerca de lo que piensas. También podría estar llegando un nuevo lote legendario con una MSMC, nuevas cajas, personajes de anime y más filtraciones. Si te gustaría saber más, te invito a que veas el video completo. Muy buenas gente, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Hoy les voy a hablar de un evento que podría llegar al juego donde se podrá conseguir más contenedores ocultos, pero sobre todo más fragmentos míticos. Antes me gustaría agradecer a los miembros del canal por estar apoyando mis videos. En verdad se los agradezco demasiado. Y si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas y que actives las notificaciones. Dicho esto, ahora sí pasemos a continuar. Empecemos hablando de los fragmentos y contenedores ocultos. A estas alturas seguramente todo el mundo completó al nivel 50 el pase de desafío. Si ya completaste todas las cajas de tareas, ahora solamente puedes reclamar las diarias que son por iniciar sesión y evidentemente jugar 3 partidas. Lo malo es que al abrir esas cajas no nos asegura que nos toquen fragmentos míticos. A veces toca legendarios, otras veces camuflajes, etc. En la versión china mañana empieza un evento re guapísimo en el cual vas a poder conseguir por 2 estas cajas de contenedores ocultos. Cuando digo por 2 me refiero a que conseguirás lo doble de cajas diarias. No serán 4, ahora serán 8 durante 8 días. Es decir, empieza el 28 y termina el 4 del otro mes. En total serían 32 contenedores ocultos donde podrás conseguir fragmentos míticos y legendarios, pero de momento todavía no se oficializa para la global. Te traigo esta información porque últimamente la mayoría de contenido que sale para la versión arena o la versión china está llegando también a la global, así que no es tan descabellado pensar que también lo vayan a poner aquí. Por si no lo sabías, los otros eventos que han llegado, por ejemplo, iniciar sesión por 7 días para conseguir contenedores, primero estuvieron en otras versiones antes de llegar aquí. Ya sería mucho que justamente este no llega a la versión global, o sea, sería muy ilógico, pero bueno, siempre existe la posibilidad y por eso se los comento. Los lotes legendarios, gente, podrían estar de regreso próximamente. Así es, uno de ellos, la MSMC legendaria que estás viendo por aquí. Claramente sigue siendo una filtración, pero como te das cuenta, de llegar estamos hablando de que mucha gente podrá conseguir un arma legendaria por un precio muy bajo. Este lote de la MSMC ya ha estado antes, de hecho creo que fueron 2 veces, así que normal, o sea, no se ve algo imposible de que también lo pongan de nuevo. Una tercera vez no está mal. El precio de los lotes legendarios ronda por ahí 2500 code points, 2400, así que efectivamente es más barato que comprarla en ruleta normal. De momento solo podría llegar a lo que es la MSMC, la GKS no creo que llegue porque creo que la mezclaron con otra ruleta, es decir, sale en ruleta con 2 armas legendarias. La GKS sin duda fue el mejor lote legendario que ha llegado a Call of Duty Mobile, su diseño es espectacular. Otra arma que también me gusta en el lote fue el AK-47. Lamentablemente el AK-47 y su lote no creo que lleguen, gente, ya que es un lote viejo. El arma legendaria está guapísima, pero el lote de la MSMC sí es probable de que llegue muy próximamente a nuestro juego. Ahora hablemos de algunas cajas que seguramente podrían llegar al juego muy próximamente. Empecemos con este de la Cilia, que la verdad está guapísima, es como de anime. De momento no tenemos fecha para cuando llegará, pero lo bueno de esta caja es que tiene un montón de armas que realmente valen la pena. O sea, no son rellenos, son armas que están guapas, la verdad. La primera vez que salió, gente, yo le tiré como loco. O sea, cuando digo loco es loco, más de 250 tiros y desgraciada Cilia no me salía. Tengo todo lo de la caja, pero ahora ni siquiera la uso. De hecho la usé solamente un par de días, 1 o 2, y fue cuando justamente salió. Les digo esto para que no cometan mi error, gasten 10, 30 o quizá el hito 100, pero si no sale no sigan porque se va a duplicar. En la que sí puedes gastar a lo loco es en esta mantarray, que muy seguramente podría estar llegando próximamente. Ojo, esta mantarray es de forma asegurada cuando gastes un cierto número de code points. Efectivamente es filtración, pero de llegar seguramente no me lo voy a perder, ya que como dije antes, este no es estafa. Aquí vas a la segura porque sabes que te va a tocar tarde o temprano. Sinceramente la skin me gusta un montón, además se ve retryhard si la combinas con una clase diamantada, así que pues bueno, yo creo que me sirve. Vuelvo a insistir,
la mantarraya esta es mejor opción que la Cilia porque esta te lo asegura con un cierto número de code points y la otra no te lo asegura, bro. Para la versión china, gente, todas las skins que te mostré están confirmadas. ¿Cómo se llama esta personaje del pelo azul? Al parecer va a llegar nuevamente. Mensaje súper importante. Sé que hay gente que se preguntará, a ver mi pendejo, si es para la versión china, ¿por qué no los compartes, güey? Recuerden de que para que algo llegue a la versión global, primero tiene que llegar en la versión china o versión Garena. De lo contrario, no creo que llegue a no ser que sea un evento por acá de COD Mobile Latam. El 90% del contenido que sale en la versión china o Garena llega a la versión global, exceptuando colaboraciones, y por esa razón se los compartimos. La mayoría de gente ya sabe cómo funcionan las filtraciones y difícilmente algo se confirma. Todo sigue siendo filtración, de repente llega a la global. Seguramente le aventaste el ojo a las X9 y por ello te voy a compartir una clase bien guapetona, full control, full precisión y por supuesto alcance. Si no tienes la mítica no te preocupes que la versión base o humilde pues básicamente como te das cuenta es lo mismo, tiene los mismos accesorios y rinde exactamente igual. Claro que la versión mítica está muy guapetona para jugar, de hecho considero que es la mejor mítica del juego, hace tiempo que la estaba esperando y finalmente ha regresado. La tipo 19 también me gusta un montón, pero su diseño está muy básico. Seamos sinceros, está bueno y lo que quieras, pero mira esto, bro. Las X9 tiene un montón de animación y además se siente muy viva por ese espíritu que se carga. Siendo realista, las X9 ha bajado últimamente mucho de nivel hablando de partidas igualadas. A ver señores, no crean que las X9 es mala, por supuesto que no, sigue reventando durísimo. El problema son los mapas, toca por un mapa enorme y esta destaca en medias. Para mapas como Nuketon, para Shot House, hay un mapa nuevo que salió que realmente me gusta, pero siento que está muy mal aprovechado. Yo la estoy usando por ejemplo aquí en este gameplay en el mapa de terminal, un mapa grande, un mapa enorme y mira, realmente no rinde, es que pegas y parece que lanzas bombones. Agrega esto que soy un manco y ya valió madre. Aún así el arma podría entrar en el meta sin problema, pero vuelvo a insistir, para cortas distancias ahí sí para que veas brilla y demasiado, bro. Aún hay gente que me sigue preguntando si el DLQ-33 mítico llegará al juego. Amigos, sí va a llegar al juego, iniciará básicamente el siguiente mes a inicios. De hecho en las páginas de COD Mobile ya lo confirmaron, así que puedes verificarlo. Y nada más gente, yo espero que este video les haya gustado, pero sobre todo les haya servido e informado. Comenta qué te ha parecido y cuál ha sido tu opinión. Gracias por llegar hasta esta parte. Si agregas a tu comentario, por supuesto que estaré esperando el evento de cajas dobles, le daré un corazón. Sin nada más que decir, gente, yo me despido y nos veremos hasta la próxima, como siempre, hasta otro próximo video.